Bien, buenos días, estimados alumnos. Sean bienvenidos a su clase de Derecho Registral de hoy, sábado 16 de mayo. ¿Ah? Esperando que se encuentren bien. Me imagino que ya la mayoría estará en cuarentena, porque esto ha ido aumentando gracias a la porfía de los ciudadanos, ¿cierto? Que al parecer que muchos de los ciudadanos al parecer tenían muchos conocimientos sobre las epidemias, entonces tomaron decisiones personales. Y gracias a esas decisiones personales hoy día tenemos un aumento complejo en los servicios públicos, sobre todo ¿ah? de enfermos por el virus. Cuando uno ve a las personas, cuando uno ve a los entendidos, a los epidemiólogos que han pedido, casi implorado que la gente obedezca, nuevamente nos encontramos con un Chile bastante contradictorio, ¿cierto? Un Chile que pide solidaridad y no es capaz de ser solidario en el momento más dramático de la existencia humana que estamos viviendo. Así que triste, pero también un poco con esta sensación de que debemos hacer ese análisis crítico nuestro. ¿Ah? ¿Qué somos? ¿Cómo nos mostramos a sí mismos? Después que eh, de alguna manera nuestro país ha vivido, digamos, una efervescencia social importante, en la que supuestamente fueron valores los que fueron puestos sobre la mesa, y resulta que ahora esos valores parece que quedaron guardados en un bolsillo. Las fiestas en Maipú, las fiestas en San Miguel, las fiestas en Las Condes, trajeron consecuencias. Ahora tenemos un índice altísimo, porque hay una cosa que es súper cierta. Las autoridades pueden equivocarse, efectivamente, pueden tomar decisiones, porque ninguna autoridad en el mundo, ningún país lo ha hecho fantástico aquí, ninguno. Y los que a lo mejor lo han hecho más fantástico, ni siquiera sabemos si realmente fue consecuencia de sus medidas, porque las pandemias que nos habían afectado nunca nos afectaron como esta, lo que significa que aquí las experiencias que tomaron cada uno fue la que mejor le cuadró con los antecedentes que tenía. Por lo tanto, la autoridad tiene su rol, pero el ciudadano, cero compromiso. ¿Ah? Entonces, esa parte es compleja de entenderla, pero es provocadora. Es provocadora. Yo todavía no puedo creer que cuando entrevisten a las personas, por eso yo creo que ahí hay un doble estándar. Cuando entrevistan a las personas, digan es que yo no sabía. Porque efectivamente actúa de buena fe, no les creo. O sea, perdón, efectivamente ya no sabía. Y yo le creo, en mi primera instancia, digamos buena fe. Pero eso muestra el grado de ignorancia en el que vive este país. No sabía que había cuarentena, no sabía que había que usar mascarilla. Actuando de buena fe, o sea, creyéndoles. He visto cómo la autoridad tiene que discutir normas jurídicas. Ya me veo yo presentándome donde el juez y diciéndole cómo y por qué tengo que inscribir mi propiedad. No, pues yo tengo la llave de mi casa. Punto, no tengo que inscribir nada. Señor, pero esto es un inmueble. Es la tradición 687, ¿tienen que inscribir? No, no me parece. O sea, ustedes no se imaginan ese escenario, ¿cierto? Bueno, ese es el escenario que estamos viendo. La gente discute las órdenes.
Discute las normas. No sé. No quiero decir una palabra porque ustedes después me van a decir, no, porque hay otras cosas que no. No pienso decir esa palabra que tengo ahí en mente. Pero hay algo que sí me produce el chileno. Me produce esa emoción, ese sentimiento. Lo dejo ahí, para que ustedes también, porque esto es opinión. Esto es opinión, es lo que yo digo. O sea, lo que yo pienso. Ya sé que alguien va a decir sí, porque no tiene contradictor. ¿Para qué quiero contradictores si están en la calle? La gente saliendo sin mascarilla, viajando, unos viajando en helicóptero. O sea, cero empatía. Y en todos los bandos, en todo. Por eso dije Maipú, San Miguel, Las Condes, por decir, por nombrar, por nombrar. Para que decir todas estas personas que entrevistan en la calle que dicen que yo no sabía. No, impresentable. Impresentable. Lamento partir con un discurso así en esta mañana de sábado. Pero hay gente que se está muriendo y se está muriendo de verdad. Ese es el punto. Y equivocado o no las autoridades, el problema yo creo que no radica en eso. El problema radica en la gente, que no es capaz de entender una orden. Yo todavía puedo comprender a la gente que dice, si yo no trabajo no gano. Pero esa respuesta la prefiero a que alguien diga, es que no sabía. Eso es impresentable. Como impresentable, señoritas y señoritos, es que ustedes, después de haber rendido una solemne, me manden todas las excusas relativas a una solemne que está anunciada por la escuela, ni siquiera por mí. Todos los incidentes deben promoverse tan pronto tengo conocimiento. El calendario de la solemne se publica con anterioridad para eso, para que las personas que trabajan, que tienen turno, que tienen alguna circunstancia especial, que tienen topes de horario, lo avisen antes, no después. Así funciona el sistema procesal civil en el que ustedes quieren trabajar. Después que el juez dicte resolución, no se lo van a aceptar, porque le van a decir, usted tuvo conocimiento hace 20 días atrás, señor. ¿Mm? Sí, pues. Esto es derecho. Y al que le gusta, tiene que entender que esto es de reglas. Esas son para todos. ¿Yo me he equivocado? Sí. ¿Y las he pagado caro? Sí. Y por eso se las digo. ¿Mm? Bueno, ya, comencemos. Aquí. No quiero partir un sábado enojado. Principios. Principios. Que en la clase anterior dije, no creo. No creo que sean principios. Criterios que tienden a la unificación, a lo mejor. ¿Mm? Estos criterios que tienden a la unificación de un sistema registral, en el fondo lo que hacen es dar cuenta de ciertas prácticas de los conservadores, dar cuenta de lo que en definitiva el ejercicio ha ido demostrando que pareciera ser un criterio que a lo mejor en un futuro se podría transformar en un principio. Los principios tienen que tener aceptación jurisprudencial, generalmente, y valoración doctrinaria. Y aquí existe muy poco. O sea, si habrá una o dos personas que habrán escrito sobre principios del derecho registral, debe ser mucho, ¿no? Los conservadores sí, ellos se reúnen, efectivamente tienen incluso una revista donde algunos hacen algunas publicaciones que se va valorando porque van generando doctrina, pero todavía es muy temprano para ponernos a hablar de principios. Así que vamos a hablar de criterios en los que al parecer existe cierta unidad. Bien,
Ahora, ¿pero unidad de qué? Del registro. Pero el registro está a cargo de alguien. Y ese alguien es el conservador de bienes raíces. Sobre el conservador de bienes raíces, que nosotros ya hemos hecho alguna anticipación en el curso de bienes y ahora también en las clases que hemos venido comentando, hay una especie como de debate a nivel de los países cuando se opina de la calidad que tiene que tener un conservador de bienes raíces. Y el ámbito se mueve completamente desde tanto el orden público, o sea, perdón, desde el área pública hasta el área privada. Es decir, en algunos casos es un funcionario privado, en algunos casos es un funcionario público y en otros casos es un funcionario que tiene cierto grado híbrido, que es como podría ser el conservador de bienes raíces chileno. ¿Por qué? Porque en su nombramiento, que interviene el Poder Judicial cuando se efectúa la nómina para nombrar al conservador y después el presidente elige, pero quien retribuye esos servicios son los privados que requieren esto. Entonces, el hecho de que sea remunerado directamente por quienes requieren el servicio, nombrado por la autoridad pública, hace que tenga esta dualidad. Lo que ha causado mucha polémica desde mucho tiempo. Ustedes saben que por ahí hay varias veces han intentado proyectos que lleguen a reformar el sistema notarial y el sistema de los conservadores. Oposición, de opinión favorable, oposición, opinión favorable, y así han ido. ¿Por qué? Porque lamentablemente el elemento remuneración u atribución por parte del mundo privado es un atractivo para el sistema. ¿Mm? Sin especular más allá en términos de lo que estamos conversando, pero es un atractivo para el sistema. Entonces ello provoca que efectivamente en muchos casos cuando se intenta entrar a la modificación se topa con esto, que es muy atractivo para algunos. De hecho, en términos de, por ahí, la Fiscalía Nacional Económica estuvo estudiando el tema de los notarios, el tema de lo que cobran y todo eso. Algunos preferirían que fuera público. En lo personal pienso que no, porque el elemento público siempre tiene un elemento de corrupción no fiscalizable. Entonces, pero el mundo privado sí lo tiene. ¿No? Y eso es así porque si yo tengo un certificado y efectivamente el certificado me sale malo, yo tengo la opción de demandar, tengo la opción de exigir que el conservador modifique, tengo la opción que rectifique, ¿me entiendes? Pero en el mundo privado, o sea, en el mundo público esto no, o sea, podría pasar años antes que un funcionario decida decir, sí, he cometido un error. Por ahí, hace poco, un juez de policía local me preguntaba, me decía, José Luis, ¿tú qué entiendes esto? Me dice, mira, tengo una propiedad y pedí un certificado de dominio y gravamen y me sale que no tiene hipoteca. Y resulta que yo sé que tengo hipoteca porque todavía estoy pagando el crédito, me dijo. Error del conservador. La cosa es que fue el conservador en una hora le solucionó el problema, porque era una falta gravísima. Vaya usted a que un funcionario en un sistema público le diga que una rectificación o una corrección de oficio puede operar en una hora. No. Menos con documentación. Entonces, esa diferencia lleva a algunos a decir, no, que se mantenga en la situación en la que está. ¿Dónde está el problema? El problema, en verdad, que molesta mucho, es que ganan demasiado dinero por cosas que a veces uno podría decir. Por eso la Fiscalía Nacional Económica tenía razón en algún sentido. Yo no leí el informe, pero en algunos aspectos. O sea, si yo voy a cobrar por una foja en la que el archivero, por ejemplo, coloca su vigencia 5.200 pesos o 5.000 y tantos pesos, uno se pregunta, esto en términos de costo real, que es obtener la fotocopia de ambos lados de la foja y luego estampar, ¿involucra solo eso? Seguramente un ingeniero industrial o comercial me diría, no, va más allá, porque para que a ti te hayan efectivamente entregado la fotocopia, el archivero tiene que haber pagado a un funcionario
tiene que haber comprado una fotocopiadora, tiene que haber pagado la luz y haber pagado el agua, invento, de ese día. Así que en esos 5.000 pesos te están cobrando todo eso, te están cobrando la custodia, que tiene el libro en un lugar que tiene techo, no se llueve. Claro, sobre esa base, es cierto, hay un costo. Pero ¿será realmente ese el costo? Misterio. Misterio ahí. Me declaro incompetente porque no conozco los antecedentes, no podría decir más. Solo es lo que pienso provoca a veces la dificultad de hacer modificaciones a los conservadores o a los notarios. ¿Mm? Bueno, pero en fin y al cabo es el órgano encargado que tiene una doble calidad, auxiliar de la Administración de Justicia y ministro de Fe, remunerado por sus servicios por quienes requieren esos servicios. Entonces, el auxiliar de la Administración de Justicia, que ustedes ya de alguna manera colaboran con la Administración de Justicia porque prestan servicios necesarios a los procesos o gestiones que se ventilan ante los tribunales, ¿cierto? Y por otro lado, la fe, es decir, la constatación pública de que los hechos que pasan ante él son o se tienen por verdaderos. De eso dan fe, ¿cierto? Fe que también ha sido por lo demás discutida. ¿Mm? Por eso que algunos dicen, cuando llegan a expresar en el fondo en qué consiste este conservador, se llegan y se enfrentan al tema de que en verdad un sistema registral es un sistema. Eso es lo primero. Es un sistema, es decir, tiene una orgánica que funciona a la cabeza del cual está el conservador, que está a cargo de la custodia de los registros, y esa es una de sus funciones. Ahora, en esa simple dinámica, algunos señalan que lo que efectivamente evidencia es que es un sistema con una orgánica, con cierta transparencia, cierta publicidad, cierta legalidad. ¿Mm? Porque tampoco existe acuerdo en los sistemas registrales, por ejemplo, respecto de la publicidad. ¿Mm? Uno, en el conservador de bienes raíces, pide un certificado de hipoteca y gravamen y no tiene que dar explicaciones ni ir con certificado al propietario. En cambio, va al registro civil y no puede pedir el mismo certificado respecto de un vehículo motorizado. No puede pedir, por ejemplo, un certificado de dominio si no va con un poder simple del propietario. Y la pregunta es ¿por qué? Entonces, por eso siento que los sistemas registrales no tienen, bueno, de partida no tienen unidad, eso está claro. ¿Eh? Pero bueno, circunscribiéndonos solo al sistema registral de bienes inmuebles, tenemos esta sistemática que ofrece cierta orgánica, cierta publicidad, cierta legalidad. ¿Mm? Y eso es lo que va generando una serie de criterios que permiten reconocerlos en las distintas actividades que realiza el conservador de bienes raíces. Dentro de esos criterios que tienden a unificarse, está por ejemplo el primero, la seguridad jurídica. Nosotros lo conocemos como un valor, ¿cierto? El derecho proporciona seguridad jurídica cuando las relaciones, cuando los institutos o instituciones que establece para el sujeto de derecho tienen una estabilidad, tienen una certeza, ¿cierto? Por eso siempre, por ejemplo, se piensa en el instituto de la prescripción como un instituto que da certeza a las relaciones jurídicas, que da certeza a los derechos. ¿Por qué? Porque después de que ha prescrito la acción o después de que se ha producido la prescripción para adquirir el dominio, eso se mantiene como estable y no discutible. Pues el registro también ofrece como primer criterio de unificación o criterio que sirve de base al sistema registral, el de la seguridad jurídica. Se tiene de alguna manera que el hecho de que el conservador de bienes raíces custodie estos registros en los cuales se anotan todas las mutaciones que experimenta el dominio o los gravámenes que puedan afectarlo,
Le da a quien requiere de esos servicios la seguridad de que lo que está allí así es. ¿Mm? Que eso se complementa con otro, digamos, principio que es la fe después. Pero mientras tanto es la seguridad jurídica que como sistema existe, ¿ah? Que es una realidad en el orden, en el tráfico jurídico. Si alguien quiere saber si alguien tiene una propiedad, existe seguridad de que el conservador de bienes raíces tiene un registro y en ese registro consta quién es el propietario. Si eso es verdad o no verdad al final del camino del debate, es algo que no está en manos del conservador decirlo, sino que de un juez. Por eso que muchos conservadores señalan que el sistema tiene un grado de legalidad, pero ese grado de legalidad no alcanza a lo que es la sentencia del juez. El juez siempre podría decir lo contrario. ¿Ah? Otro principio que también... ¿Dónde están mis plumones? Hay que ocupar este nomás. Otro principio que también se da acá es la fe pública, ¿cierto? Cuando hablamos de la fe, ustedes saben que estamos diciendo que el conservador tiene una facultad inherente a su cargo, ¿no?, que le permite dar por verdad o por cierto los hechos que pasan ante él. De eso da fe. La fe es la confianza, la creencia de que es así, ¿cierto? Entonces, da fe de que los actos que han pasado ante él son ciertos, así ocurrieron. Esa fe que da o que tiene el registro, sin embargo, alcanza solo al acto que realiza el conservador. Y ahí tienen importancia las funciones. ¿Cuáles son los actos que realiza el conservador? Primero, la inscripción, la cancelación, la mutación, la afectación. Todos verbos que se relacionan con la actividad del conservador. El conservador inscribe, el conservador hace anotaciones, hace subinscripciones, hace cancelaciones. De todos esos actos o actuaciones da fe, es decir, da por cierto que esos hechos ocurrieron. Ahora, el cómo eso impacte más tarde en la realidad jurídica, en la realidad social, es otra cosa. La fe, al menos dentro del mundo social, sirve para dar por cierto o por verdadero un hecho que ha ocurrido. Aquí tengo una inscripción de dominio, por tanto es un acto de inscripción que verificó el conservador y de eso estoy dando fe. Y yo, que soy un usuario, digo, tengo una inscripción conservatoria que da fe de que eso. Ahora, distinto es si ese instrumento llega a juicio, porque cuando llegue a juicio, obviamente, van a influir otras cosas. Primero, si la ley le da valor probatorio a ese instrumento. Segundo, si presentado el instrumento, la contraparte, por ejemplo, lo objeta. Y tercero, que si es objetado y el juez entonces tiene que someterlo a un examen y puede llegar a decir, ¿sabe qué? Este documento dice una cosa, pero no se corresponde con la realidad del proceso que prueba otra. ¿Y quién tiene la última palabra? El juez, en su sentencia. Ya pasan cientos, miles de juicios en los que efectivamente el juez llega a la conclusión, por ejemplo, con las famosas inscripciones de papel. ¿Se acuerdan cuando analizábamos la semana pasada esos fallos, esas doctrinas? La inscripción de papel es un típico caso en que el juez le hace saber a las partes que por mucho que se presente con un documento extraído del conservador, eso en el juicio no le garantiza el resultado, no le garantiza que va a obtener sentencia favorable. Es así, así funciona. Y por eso es que cuando decimos fe, la fe es al menos de esos hechos que ocurrieron, pero ello no es garantía de que el acto realizado del que se está dando fe cuando se inscribe tenga un origen que en definitiva pueda también dar fe. El conservador no va a dar fe de ese acto. Si la compraventa viene efectuada, por ejemplo, con un vicio de nulidad,
el conservador no va a alcanzar a detectar eso, porque eso ya es motivo de una discusión posterior en un juicio. Por eso el grado de legalidad no alcanza hasta ese punto. Si se le diera esa facultad al conservador, obviamente de partida habría que modificar toda la instancia reglamentaria y toda la ley sustantiva, ¿ah? Para dar efectivamente que cuando llegue un documento al conservador no haya prueba alguna que lo rebata. Mientras eso no ocurre, el grado de legalidad va a seguir siendo escaso. Pero esto tiene sus bemoles, ¿eh? Porque si fuera tan escaso tampoco los bancos lo utilizarían como elemento confiable a la hora, por ejemplo, de otorgar un crédito hipotecario. La base del sistema financiero se basa en la seguridad jurídica y en la fe. ¿Cómo el banco otorga un crédito con cargo a una garantía si no confía en que el conservador, cuando emite un certificado de dominio, cuando emite un certificado de gravamen, es o da por cierto lo que allí se está dando cuenta? Así que esto es como decir, es un principio de verdad, pero obviamente lo que no significa es que en un juicio eso no puede ser desvirtuado. La inscripción de papel lo demuestra claramente. Y eso nos lleva al tercer criterio a analizar, que es legalidad. Ustedes que son, digamos, estudiantes de Derecho hace ya un tiempo, la legalidad la han ido viendo en varias asignaturas, ¿cierto? A lo mejor les suena mucho más fuerte desde el punto de vista constitucional, porque el principio de la legalidad está inscrito allí dentro de las bases de la institucionalidad. Entonces, ese principio que es constitucional, por ahí por el 6, el 7 de la Constitución, llevado al ámbito privado, usted lo encuentra en el acto jurídico, cuando efectivamente, por ejemplo, le exigen una voluntad sin vicios, un objeto lícito, una causa lícita, ¿ven? Una nulidad absoluta que castiga la transgresión de las normas de orden público. Ahí tienen ustedes que efectivamente hay una legalidad resguardada por el legislador. La gente piensa que el derecho, que esta legalidad en materia privada no se da también, porque estos son límites a la autonomía de la voluntad. Pues aquí la legalidad está dada por cierta especie de garantía que proporcionaría el sistema registral a los terceros que requieren sus servicios, en cuanto a que los actos que han pasado ante el conservador se ajustan a la ley. Vamos a llegar a analizar los artículos 12 y 13 del reglamento, que son tremendamente potentes en términos de lo que expresan, al menos lo que yo creo que expresan. Pero resulta que los conservadores interpretan absolutamente al menos hay una especie como de acuerdo entre los conservadores de interpretar en un sentido totalmente o diametralmente opuesto. Si ustedes leen el artículo 12, señala que el conservador debe proceder a las inscripciones, no debe retardar las inscripciones. Por tanto, hay un principio de imperatividad. El conservador debe inscribir, no debe retardar. Sin embargo, podrá abstenerse de hacer una inscripción cuando aparecen algunas figuras que están en el artículo 13, dentro de las cuales está casi al final del artículo aquella que en el fondo le permite abstenerse e inscribir cuando note en el título algo que lo anule absolutamente, que lo invalide absolutamente. Y eso los conservadores lo han tomado y lo han dicho así, que efectivamente eso constituye una especie de facultad para anticipar una nulidad absoluta. Y porque es tan parecido al 1683 en la forma en que se expresa, que claro, algunos señalan, oiga, mi código ya está bien para la historia de Chile, ¿no? Ay. Ven, esto me pasa por no preparar la clase, debería tener marcada acá. Ya. Mejor no digo nada. ¿Dónde está esta cosa? Peor todavía. Este código no tiene el reglamento, lo tiene a partir del artículo 21. Veamos otro código.
Veamos este, con el que estudié yo Derecho, al menos mis últimos años. Porque con el que estudié los primeros años es este. Miren, los códigos antes eran negro con amarillo. Este, como del año 64, me acuerdo, de la primavera del 64. Acá está, a ver, 823. Más fiel mi código. Fíjense, miren lo que dice el conservador en el artículo 13. El 12 y el 13. El 12 dice, el conservador inscribirá. ¿Qué verbo es ese? Imperativo. Imperativo. En el respectivo registro los títulos que al efecto se le presenten. Y el 12, perdón, y el 13. El conservador no podrá rehusar ni retardar las inscripciones. Para mí ese es el principio. Ese es el principio. Sin embargo, los conservadores no se toman de eso, sino que se van al final. Dice, tomando la norma, deberá no obstante negarse. Es decir, el conservador no podrá rehusar ni retardar las inscripciones. Deberá no obstante negarse si es visible en el título algún vicio o defecto que lo anule absolutamente. ¿Ven? ¿Qué es eso? 1683. Pues el juez puede y debe declarar de oficio la nulidad absoluta cuando aparezca de manifiesto en el acto o contrato. ¿Qué estamos dando a entender allí? ¿Estamos dando a entender que el conservador debe inscribir o que el conservador debe hacer reparos en cuanto a la legalidad del título? Este principio es un principio que en verdad, para ser honestos, los conservadores lo han ido acuñando, a lo mejor como un criterio, porque obviamente la Constitución del 80, cuando introduce este principio de legalidad, como que lo ha proyectado a todo el sistema, ¿cierto? Y que todo el sistema debe funcionar dentro de una legalidad, y esa legalidad alcanza también a los conservadores. Pienso que no, pienso que es forzar un poco, porque yo creo que la regla está en el comienzo, cuando dice el conservador no podrá rehusar ni retardar. Por tanto, es una excepción el que el conservador pueda objetar si efectivamente, si es visible en el título. Y fíjense que si ellos hacen una comparación con la nulidad absoluta, dice que el juez puede declarar la nulidad absoluta cuando aparece de manifiesto. Pero si usted ve los libros civilistas, los civilistas dicen que en verdad es muy pocas las veces en que un juez puede declarar la nulidad cuando aparece de manifiesto, porque los actos se circunscribirían a actos de partida escritos donde aparezca en evidencia que es nulo. Y el ejemplo clásico, como si al juez le llega una escritura de compraventa de inmueble por escritura privada. Bueno, ahí tienen ustedes inmediatamente para decir, entonces el conservador como regla debería inscribir y no objetar, salvo que parezca de manifiesto. Pero fíjense que la posición dice, si es visible en el título, y si no es visible, entonces tiene que escribir. Pero los conservadores han ido mucho más allá. Y yo les contaba el caso que lamentablemente todavía no me pudieron notificar de la sentencia porque estoy atrapado aquí en Santiago, que no me dejan salir. Ya llevo como 1400 días en cuarentena, entonces no puedo salir para ir a notificarme de una sentencia en la que yo impugné, porque precisamente el conservador no me deja inscribir una renuncia a los gananciales porque según él quedaría desprotegido el cónyuge sobreviviente. Entonces yo le pregunto al conservador y se lo he comentado, ¿quién le dijo a usted que tiene facultades para proteger al cónyuge sobreviviente? El 1785 es bastante claro el Código Civil, pero no lo hace. Entonces él entiende que está defendiendo una legalidad que la ley no ha puesto en la esfera de sus atribuciones. Por eso el conservador, y es el que me bloquea la inscripción. ¿Mm? Bueno, es ahí el punto en el que estamos discutiendo. ¿Mm? Ahora, cuando hablamos de legalidad, entonces, el criterio, por decirlo así, llevándolo al plano ahora de la idea de los conservadores, es que efectivamente
los actos que están representados en las funciones del conservador y que ha realizado el conservador se han realizado dentro del orden legal, es decir, donde no se han omitido solemnidades, donde no se han omitido los requisitos necesarios para que el acto valga. Pero la legalidad, pienso yo, solo puede ser circunscrita al acto del conservador y no al acto jurídico que se le presenta al conservador, porque en ese caso solo tiene por aplicación el 13. Y el 13 dice, si es visible en el título algún vicio o defecto que lo anule absolutamente. De no ser así, de no ser visible, tiene que inscribir. En este caso que yo estoy con la renuncia a los gananciales, no sé cómo él podría llegar a la conclusión a través del solo título, que es una que es una renuncia a los gananciales, que el cónyuge sobreviviente pudiese estar siendo desprotegido. ¿Cómo llega a eso? Es una falta. Bueno, por eso al final terminé impugnando el rechazo ante el juez, pero no he podido ver la sentencia aún. Les contaré en seguramente 20 años más qué decía la sentencia, porque así como vamos con los porfiados santiaguinos, no sé hasta cuándo vamos a estar en cuarentena. Tengo que sacarme la rabia. ¿Verdad? No es rabia. Si yo puedo estar encerrado, pero es la gente que se está enfermando gracias a la porfía de algunos. Eso es lo que en el fondo es provocador, digo yo. Bien, 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 señores. Entonces ahí tenemos al menos estos tres principios, pues son más. Vamos a analizar otros principios que se me apagó mi otro computador, donde tenía ahí todos los principios que al menos quiero ver. Esta cosa que es lenta. Ahí sí. Ya, un último principio. Vamos a ver, al menos antes de hacer otra actividad, que es la publicidad. Yo diría que aquí sí que podemos concordar, podemos concordar, porque efectivamente, incluso tendríamos que decir que el principio de que los actos que ejecuta el conservador y los registros que lleva el conservador son públicos, emanan del código. Porque efectivamente, y está bien, si los principios pueden emanar del reglamento, pueden emanar del código o de la práctica de los conservadores. El principio no tiene que restringirse o no puede no decirse que sea un principio de derecho a registrar porque está en el código. Pero el código ya anuncia efectivamente la publicidad porque en el fondo, cuando se refiere a la inscripción, generalmente lo hace por dos razones. Para dar cuenta de que se ha producido la transferencia del dominio o para demostrar que efectivamente hay un bien inmueble que ha modificado de dueño, como por ejemplo con la sentencia que se inscribe y que declara la prescripción. Ahí en el 2513, ¿no? En el 2513, que se refiere, me entró la duda, que se refiere precisamente que la sentencia de inscripción, 2505, pecado y grave. 2513 es prescripción de acciones, 2505, me retracto antes de verlo. Y me retracté mal. Era el 2513. La sentencia judicial que declara una prescripción hará las veces de escritura pública para la propiedad de bienes raíces o derechos reales constituidos en ellos, pero no valdrá contra terceros sin la competente inscripción. ¿Ven? Entonces, el principio de la publicidad ya viene anunciado por el código y por lo tanto, al llegar al sistema del reglamento que establece todas las funciones que tiene el conservador, claramente
no se podría desconocer que efectivamente es público. Y es lo bueno, es, digamos, una regla, un principio o una base del sistema que es adecuada y correcto, porque teniendo presente, por ejemplo, que todo el sistema financiero basa su sistema de garantía en que el sistema conservatorio funcione, la publicidad pasa a ser un elemento relevante, ¿cierto? O sea, cierto, incluso por eso le decía yo, lo que no concibo que el registro civil prive de conocer quién es el dueño de un vehículo, porque no veo dónde está la diferencia en que el conservador sí permite saber quién es el dueño de un inmueble y el registro civil no permite saber quién es el dueño de un auto. Ahí hay un elemento contradictorio a nivel de sistema patrimonial, que es absolutamente, en mi opinión, erróneo respecto del registro civil. Pero seguramente algún abogado o abogada ha propuesto eso y así quedó establecido, eh, pero no tiene fundamento. ¿Por qué? Porque si nuestro patrimonio desde ese punto de vista tiene que ser público, existen reglas incluso en materia de ingresos, que nuestros ingresos tienen que ser conocidos, de hecho los conoce nuestros ingresos, el sistema de remuneraciones y el sistema de honorarios están registrados por el Servicio de Impuestos Internos, saben perfectamente que existen. Entonces, bueno, temas que en una sociedad que a veces busca la transparencia no se logra o se disfraza cada vez que se quiere intentar algo. Bien, analicemos al menos, digamos, por esta semana estos principios y veamos ahora en una modalidad taller otros elementos referidos a nuestra clase de hoy. ¿Ya? Así que véanlo a continuación. Eso, nos vemos.